Etapa doméstica en la enfermería. Presenta Equipo 1, Grupo A. Etapa doméstica de la enfermería. Origen de la enfermería. El cuidado de enfermería tiene un origen difuso en la historia. Sin embargo, desde el inicio de las primeras civilizaciones, mediante las distintas ciencias que dedicaban sus esfuerzos a conocer el inicio de la actividad humana en el planeta, es posible reconocer indicios de los que podrían identificarse como primitivas formas de cuidado enmascaradas bajo el simple concepto de ayuda a los demás. Se denomina etapa doméstica por ser la etapa donde la mujer se encargaba de los cuidados en su hogar, frente a las condiciones adversas del medio. Durante la prehistoria, en la mujer recayeron el cuidado de la salud y el mantenimiento de la vida. Etapa prehistórica. El hombre primitivo habitaba dos mundos, el conocido y el desconocido. El primero referido a todo lo que podían observar y entendían por qué sucedía. Cuando no encontraban explicación a ciertos hechos, buscaban las respuestas en elementos sobrenaturales, interpretándolos como fuerzas causadas de desastres y enfermedades. Son las mujeres las que desempeñan la práctica del cuidado a través de la higiene, el vestido, la alimentación y todo lo que favorece el bienestar. En esta época se clasificó como paleolítico, mesolítico, neolítico. La mujer utilizaba elementos del medio como el agua para la higiene, la piel para el abrigo, las plantas y el aceite para la alimentación y las manos como forma maternal para transmitir bienestar, y así con estos elementos asegurar la vida, su promoción y continuidad, e incluso el formar parte del nacimiento de nuevos seres. Enfrentarse a estos primeros pobladores ayuda a comprender las distintas actitudes hacia los enfermos. Se consideraba enfermo leve aquellas personas cuyos problemas no le incapacitaban para realizar las actividades comunitarias y continuaba vinculado a la tribu. Por otra parte, el enfermo grave, al no poder ser útil en el grupo, era sometido a una muerte social con el abandono comunitario. Fueron utilizados recursos de los tres reinos, vegetal, animal y mineral. Muy utilizadas fueron las hierbas en formas de infusiones, instilaciones y cataplasmas. Se emplearon plantas como el curaré, la coca y la rauwolfia. En cuanto a los minerales, utilizaron fundamentalmente el hierro molido y entre los recursos de tipo animal destacaban el uso de orina, del pelo y de los dientes. Época antigua. Para esta época se consideraba la enfermedad como intervención sobrenatural, considerándolos como premio y castigo, respectivamente ante las conductas humanas sociales. Como la enfermedad era considerada un castigo, esta se clasificaba según el delito cometido, el diagnóstico se basaba en la falta cometida y el pronóstico dependía de la gravedad de la misma. Estos procesos se llevaban a cabo a través de la observación y la adivinación. Método para tratar la enfermedad. Según esta consideración, se usan métodos que entremezclan los saberes naturales con ritos espirituales para tratar la enfermedad. Las prácticas curativas llevadas a cabo por curanderos, chamanes, sacerdotes, magos y otros. Aportaciones de las civilizaciones antiguas. Babilonia. La ciudad más importante fue Sumer, civilización muy avanzada y más antigua. Los babilonios fueron un pueblo de origen semítico que se conquistaron a los sumerios en 2100 a.C. La religión babilónica se fundamentaba en principios mágicos y supersticiosos y en una poderosa influencia astral. Creían en varios dioses y la mayoría de estos eran de la naturaleza. La enfermedad era desenmascarada por la ira de los dioses y por los espíritus malignos. Hubo una etapa muy primitiva en la medicina babilónica en la que los enfermos eran sacados al mercado y se les pedía a los transeúntes que se detuvieran y les aconsejaran según sus experiencias. La práctica de la medicina se dividía en dos áreas, cirugía y medicina interna. Egipto. El sistema de escritura se basó primero en imágenes y después en signos o jeroglíficos, escritura en piedras talladas y papiros. Alto nivel de la práctica quirúrgica, el papiro de Ebers describe muchas enfermedades y sus síntomas. En estos manuscritos sobresalen tres elementos: religión, magia y descripción de enfermedades. Imhotep, sacerdote médico más grande de Egipto,
momias, arte del vendaje, altas costas de higiene y sanidad pública, inspectores sanitarios. Parece ser que hubo en Egipto instituciones muy similares a las enfermerías u hospitales. Los templos ofrecían algún tipo de alojamiento para los enfermos. En los templos estaban los sacerdotes médicos y las sacerdotisas o mujer del templo. En los hogares, las madres y las hijas tenían la responsabilidad de los cuidados. Hebreo. La visita a los enfermos era una característica importante de la vida cotidiana, al tiempo que una obligación. Se instituyeron casas para forasteros, cenodochia, que más tarde se ampliaron para incluir el cuidado de los enfermos. Estas casas se financiaban mediante un sistema de recaudación. Se desconoce si había enfermeras en estas instituciones, verdaderos perecedores de las posadas y hospitales modernos. En conjunto, los hebreos lograron avances en la práctica de la higiene, el saneamiento y la prevención sistemática y organizada de la enfermedad. India. En los documentos históricos de la India se hacen referencias frecuentes a los enfermeros. Generalmente eran varones y, en situaciones excepcionales, mujeres ancianas. Cualidades de los enfermeros: altos principios morales, habilidad y capacidad de inspirar confianza. Existían hospitales. Las mujeres eran parteras y, en algunos casos, expertas en fármacos. Las mujeres tenían una elevada posición social y hacían de enfermeras en su hogar. China. La medicina china se centró en la prevención. La salud se consideraba como un estado de armonía o equilibrio interior del individuo y de éste con el universo. El yang, principio masculino, positivo, cálido, seco y lleno de vida, y el yin, principio femenino, negativo, pasivo, obscuro, frío, húmedo, débil y sin vida. Un desequilibrio entre estas energías originaba el malestar y la enfermedad. Hay pocas referencias a hospitales, aunque se ha descrito a una especie de salas de curación, junto a los templos donde los enfermos oraban para curarse. Falta de referencias a la enfermería. Las mujeres tenían una posición más baja que los hombres. Época del mundo clásico. Grecia. En el Corpus Hippocraticum se describen casi todos los aspectos de la medicina, incluyendo la importancia de la higiene. El tratamiento se relacionaba con los 4 elementos básicos: fuego, aire, tierra y agua. El método hipocrático se basaba en los 4 principios siguientes: observarlo todo, estudiar al paciente antes que la enfermedad, hacer una evaluación imparcial y ayudar a la naturaleza. Estos 4 principios debían combinarse con el espíritu profesional o la conducta ética. Roma. Las mujeres romanas eran muy independientes y se dedicaban a numerosas actividades fuera del hogar. Sin duda, el cuidado del enfermo lo asumían los sirvientes y esclavos, hombres o mujeres de la casa. Los principales papeles de la enfermería para las mujeres siguen siendo los de cuidadora o partera. Gracias por su atención. Esperamos haya sido de su agrado. En este momento están apareciendo los nombres de los integrantes del equipo, así como algunas fuentes bibliográficas que fueron utilizadas para la información de este video. Gracias.